Sí, Al sí, que voy sí. a saludar, ¿A digo, quién? con no buenas Ujú. noticias, La ciencia en crisis, titulamos, más de 40 personas dejaron el CONICET en Santa Fe. Lo tengo a Rubén Espíez, director del CONICET. Rubén de Solplay, te saluda Negro Velázquez, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, bien. Bien. ¿Y ustedes ahí cómo andan? Es numérico, pero hay gente que se va, hay gente que no trabaja. ¿Cuál es la situación? Así es, sí. Bueno, desde esta nueva gestión venimos en caída libre en todos los sentidos, ¿no? Este tema que estás puntualizando es uno solamente en particular, que obviamente es grave, ¿no? El drenaje de gente. Al día de hoy tenemos contabilizadas 42 personas que se fueron en todos los estamentos, en los tres estamentos, Ujú. entre becarios, investigadores y personal administrativo. Es gente que no se, cargos que no se reponen, obviamente, porque el ingreso está absolutamente cerrado. Y obviamente es una situación que no es sostenible, ni siquiera a corto plazo, digamos. Estamos en una situación en la que, bueno, este gobierno tendrá que decidir a ver qué es lo que hacemos, ¿no? Porque hay áreas ya, en lo que es investigación está absolutamente todo parado, el financiamiento de los proyectos de investigación está absolutamente parado en todas las áreas. Eh, el ingreso a la carrera del investigador está totalmente parada, hay 850 personas a los que se van a sumar más de 300 probablemente este año, que han pasado todas las etapas de evaluación para el ingreso a carrera. Eso no está abierto, no hay ni siquiera perspectivas, más allá de alguna que otra promesa. Y esto no es sostenible, o sea, la materia prima para sostener todo el sistema científico que son los becarios y los investigadores, no se consigue, no tenemos ingresos y entonces no sabemos qué es lo que va a pasar. Es triste porque es algo que es hasta perverso, ¿no? Porque eh, no hay absolutamente ninguna política en ciencia y tecnología. Es una verdadera pena. Estamos destruyendo absolutamente todo. Investigación y ciencia es solamente una de las áreas, ¿no? Ajá. Lo estamos viendo en muchas otras áreas, ¿no? Qué sé yo, INTA, el INTI, lo vemos en las rutas, ¿no? Hay gente que ya está muriendo por la falta de mantenimiento de las rutas. Es muy perverso todo, ¿no? Este gobierno va a terminar, si no revierte estas políticas, sentado sobre un cementerio, ostentando, orgulloso de haber mantenido el déficit cero por unos cuantos años. La verdad es que es absurdo todo lo que está pasando. Y Rubén, a ver, te hago la pregunta que vos me digas. ¿Estos 42 que ya no están, primero me diga, cómo siguen, cómo continúan, se quedan acá haciendo otra cosa? Algunos emigran, se van del país, de la ciudad. Y contá a la gente estos 42. Digo, la pregunta, ¿y para qué nos sirven estos 42? ¿Qué es lo que hacían estos 42? Mira, el drenaje es transversal, ¿no? El CONICET Santa Fe tiene 20 unidades ejecutoras distribuidas en todo el territorio, hay 4 en Entre Ríos, hay 16 en la provincia de Santa Fe, desde Rafaela, donde está el IDICAL, el Instituto de la Cadena Láctea, que depende de INTA y CONICET. Hay 2 en Esperanza, el ICIBET y el ICIAGRO, dedicado a ciencias veterinarias y ciencias agropecuarias. En todas las áreas, a ver, hay un grupo de investigación de acá, de una de las unidades ejecutoras que está en el predio, que se fue con todos sus becarios y algunos investigadores, llevó todo a España. Hay gente joven que está emigrando, y eso es una verdadera pena, ¿no? Porque eso es precisamente la materia prima. Vos me decís en qué trabajan, en Ujú. absolutamente todas las áreas. Esto está siendo transversal a todas las áreas, no es en una en particular. Incluso en áreas en las cuales Argentina ha sido y sigue siendo pionera, ¿no?
indudablemente, yo siempre pongo el ejemplo de lo que es energía nuclear. ¿Quién va a dudar de la trayectoria que tiene nuestro país en ingeniería nuclear? Hemos exportado reactores a varias partes del mundo, competido con países del primer mundo como Estados Unidos y Francia. Todo eso está parado. Investigaciones de punta como, qué sé yo, la producción de baterías de litio, por ejemplo. Claro. Éramos el único país de Latinoamérica produciendo baterías de litio en un convenio entre ITEC y la Universidad de La Plata. Eso también se paró. O sea, tenemos que sentarnos a discutir en algún momento. Este gobierno tiene que sentarse a discutir qué tipo de país queremos. ¿Queremos exportar baterías de litio o queremos vender el litio a granel? ¿Queremos exportar soja o queremos darle valor agregado a la soja, exportar harina de soja, aceite de soja? Creo que es tristísimo todo, ¿no? Acá en Santa Fe, afortunadamente, tenemos un ejemplo en el polo científico que todavía podemos mantener, que es, los números son elocuentes. Siempre recuerdo una frase de nuestro primer premio Nobel, Hussein, que decía: los países ricos son ricos porque invierten en ciencia y tecnología, y los que no lo hacen están destinados a la pobreza. El 45% de las exportaciones de la ciudad de Santa Fe, el 45%, a datos del 2024, salen del parque tecnológico que está en nuestro predio. ¿Por qué? Porque son empresas que generan productos de altísimo valor agregado. Es claro que por ahí va la cosa. Sentémonos, prioricemos, discutamos qué es lo que queremos, qué es lo que queremos enfatizar, qué es lo que queremos priorizar. Pero destruir todo no es el camino. Y insisto, esto no es una defensa corporativa, es sentarnos a discutir qué tipo de país queremos en definitiva. Ciertamente desfinanciar la ciencia y la tecnología lo vamos a ver a corto o mediano plazo, una tristísima decisión. Me dijiste que muchos de ellos emigran, digo, hay alguien que los valora. El problema no va a ser entonces mucho para esos empleados, porque se los llevaron, como dijiste, planteles enteros a España. El problema lo vamos a tener nosotros, porque está bien, yo te lo voy a leer. Quiero que vos le contestes a algunos en esta, como Pablito, lo vamos a llamar Pablito Salva. ¿Estudian para ser empleados públicos? Pregunta él. ¿No pueden hacer un trabajo en lo privado? Te lo pregunto a vos. A mí con los números que me diste ya me alcanzó para entenderlo. Y hace un tiempo hablábamos de algo que tenía que ver con algo que festejábamos y tenía que ver con aquellos que trabajan en el CONICET. Pero ¿qué le contestamos a alguien que tiene esta pregunta así como casi del desconocimiento? Sí, a ver, formar a un investigador... es buena la pregunta, ¿no? Podríamos estar un rato largo hablando. Pero formar un investigador para que se inserte en la carrera de investigador científico lleva por lo menos 15 años, entre su carrera de grado, un doctorado, un postdoctorado, y tal cual, bien vos lo decís, estas personas son gratamente recibidas en países del primer mundo, y por algo será, ¿no? No tenemos que inventar la pólvora, tenemos que mirar qué es lo que se hace en el primer mundo, cómo se hace. Con respecto a la inserción en la parte privada, sí hay gente que se va, pero no tenemos todavía la cultura, las empresas argentinas no tienen todavía la cultura de invertir fuertemente en ciencia y tecnología desde el principio. Las empresas obviamente toman un producto una vez que toda la investigación básica ha sido hecha, y después recién ellos invierten. Tenemos un montón de ejemplos en eso, ¿no? No es siempre el caso, pero hay casos excepcionales. A ver, la empresa que más exporta en la ciudad de Santa Fe, que está ahí en el predio, estuvo más de 9 años, porque había afortunadamente dos patas muy fuertes, inversores e investigadores que estaban convencidos de que eso se podía hacer. Están produciendo, es la única en Sudamérica, exporta el 100% de lo que produce, pero estuvieron 9 años invirtiendo sin poder lograr objetivos, a punto de tirar la toalla. Y eso es hacer ciencia, no siempre el resultado es exitoso, ¿no? Cuando el resultado es exitoso pasan estas cosas, ¿no? Pero muchas de las cosas que se transfieren luego a la producción vienen
de resultados desinteresados de investigación básica. Qué sé yo, el trigo transgénico resistente a la sequía. ¿Cuántos años le llevó a la doctora Chan de investigación para poder producir eso? Muchísimos años de inversión. Ninguna empresa va a hacer eso desde el momento cero. Y además no es lo que se hace en el mundo, ¿no? O sea, la inversión pública y privada tienen que ir juntas. Por otro lado, hay problemas regionales, ¿no? que difícilmente alguna empresa quiere invertir, ¿no? Problemas como, no sé, qué sé yo, el dengue, el mal de Chagas. ¿Quién va a invertir en investigación en esas cosas? ¿Ustedes creen que alguna empresa privada puede hacerlo? Y los comunes, porque hace poco hablame de un común, me hablaste del dengue, hablamos de mal de Chagas, hablamos de un montón de cuestiones que por ahí yo no lo sufro, hasta disfruto la solución en base a alguien que se preparó durante 1000 años para poder brindarme una solución. Ahí me diste algunos ejemplos. Si querés, dame 1000 más, porque sé que hay 1000 más. Sí, por supuesto. Digamos, hay ejemplos en todas las áreas. Puedo ir incluso a cuestiones históricas. Yo pongo siempre el ejemplo de un resultado. Vengo del área de las duras, yo soy matemático de formación. A fines del siglo XVIII, un matemático austríaco descubre sentado en su escritorio un resultado matemático muy abstracto, digamos. Para los que sabemos un poquito de matemática es pintoresco, pero una cosa abstracta que desde afuera podría pensarse, bueno, ¿a quién diablos le va a interesar esto? Es un resultado muy teórico, y ese resultado, que es lo que se conoce hoy en día como la transformada de Radon, es lo que permite hoy en día que un tomógrafo funcione. O sea, un tomógrafo no podría funcionar sin ese resultado matemático teórico. Un tomógrafo funciona invirtiendo la transformada de Radon, o sea, hay un emisor de rayos X, hay un detector, y en base a esa información y un algoritmo matemático se procesa la información y se puede saber la densidad que hay en el interior de una sección transversal del cuerpo humano. Inteligencia artificial, por ejemplo. Inteligencia artificial hoy en día es una cosa que la vemos como algo muy tirado de los pelos, bueno, detrás de eso hay infinitas áreas que colaboran para que eso sea posible, para que eso mejore, matemática, algoritmos computacionales, ingeniería de todo tipo, en fin, hay ejemplos muchísimos. Recuerdo mucha época, había la frase que decía, y lo veíamos, que se iban, fuga de cerebro le llamó, ¿te acordás? Cuando hablábamos de la fuga de cerebro, Rubén. Sí, claro, la historia se repite. Y eso es algo triste también, porque en el sistema hay mucha inercia, o sea, no es que el día de mañana decimos, bueno, ahora vamos a decidir invertir en ciencia y tecnología. No, va a llevar años recuperar eso, hacer que la gente vuelva, hacer los pocos que a lo mejor vuelvan. No tenemos eso que es periódico, cíclico, ¿no? Que en algún momento vienen gobiernos que se dan cuenta de que eso es importante, entonces deciden invertir en ciencia y tecnología y empiezan a repatriar científicos. Y bueno, eso es cada vez más difícil, digamos. Yo tengo muchos conocidos que algunos están todavía aguantando, digamos, esperando que esto cambie, se revierta, pero muchos ya se fueron y otros están aceitando contactos para irse, claramente. Y no es solamente una cuestión salarial, ¿no? Obviamente el salario es una cuestión también que ayuda a que la gente quiera irse, ¿no? Nuestros salarios, para ponerlo en números, a partir del inicio de esta gestión, se han devaluado casi el 40% con respecto al poder adquisitivo. Uh-huh. Pero en las áreas aplicadas, donde se requieren insumos para hacer investigación, donde se requieren equipos, eso está totalmente parado. Ajá. Los insumos mayormente son importados, ¿no? Y cada vez va a ser peor eso. Y
al no haber financiamiento de ninguno de los proyectos de investigación, con la muerte de la Agencia Nacional y de los proyectos, los PICT, de proyectos de investigación científica y tecnológica de la agencia, el poco financiamiento que recibimos aquí en particular, que tenemos la suerte de estar en una provincia que a través de todos los últimos gobiernos ha entendido la importancia de la ciencia y tecnología, todavía no financia, lo poco que se está haciendo con dineros de la provincia, afortunadamente. Entonces, te voy a hablar de dinero, porque quiero ir para aquellos que, digamos, que le gusta pasarlo de dinero. Vamos a tratar de buscar una manera directa. Muchas veces, como te digo, sin dinero hay un montón de cuestiones, sin ir más lejos, que nos salvan vidas. Pero no importa, vamos a hablar de dinero. Las empresas que hacen el usufructo, esto es decir, de que el Estado haya preparado, y hablamos, viste que hay gente que habla del Estado como que son otros, son los que es chuparle la teta al Estado, no es brindarle algo a los demás argentinos. Pero vamos a bajarlo a eso, vamos a hablar de numérico. Las empresas que se benefician por los conocimientos, por ejemplo, me dijiste la soja y le agregaba valor agregado, la leche, los lácteos y le agregaba valor agregado. Al Estado, esas empresas, porque algunos dicen, pero le queda a los privados, el Estado no le deja nada. ¿Qué le queda al Estado de esas empresas privadas? O de ese movimiento de agregarle valor agregado, dicho sea de alguna manera. Bueno, las empresas esas exportan, eso es dinero que entra al país, obviamente. Yo lo tengo, perdón, te lo pregunto, Rubén Malondé, a mí me da el número claro. Yo se lo brindo a una empresa, la empresa lo exporta y yo le cobro después un impuesto altísimo también para que me quede al Estado. Pero está bueno que me lo cuentes vos. Claro, exactamente. Las empresas estas exportan y esas exportaciones es dinero que ingresa al país, obviamente. Pero no solamente estas empresas. A ver, ¿cómo nos estamos comunicando nosotros? Esto, porque gracias a qué es posible. La gente sabe que cuando usa un celular está usando satélites, 39 satélites que Argentina tiene en órbita, único país de Sudamérica que los producía, digamos. ¿Cómo se producen esos satélites? Y gracias a la ciencia y la tecnología argentina, todo eso está absolutamente parado. Estamos a punto de perder una órbita geoestacionaria porque no tenemos más capacidad de producir satélites. Estamos a punto de tener tecnología para ponerlos nosotros en órbita, eso también está parado. Cuando usted va a un hospital con un paciente con cáncer, ojalá nunca le toque, todo lo que es radioisótopos, ¿dónde se produce? Gracias a la producción local de radioisótopos que hasta hace no mucho tiempo Argentina podía exportar. ¿Eso de dónde surge? De investigaciones nacionales, de científicos argentinos. En donde usted ponga la mano hay ciencia y tecnología. El tema es que este gobierno, por alguna razón que a mí me resulta todavía incomprensible, no entiende la importancia de eso, ¿no? Menosprecia todo lo que es ciencia y tecnología. Y educación pública también. A ver, la educación pública, la mayoría de nosotros somos hijos de la educación pública, ¿no? Como factor de movimiento social ascendente, la educación pública es fundamental. Eso también está totalmente menospreciado, denostado, ninguneado. Y se buscan a veces ejemplos para generalizar, ¿no? Pero bueno, no hay absolutamente ningún diálogo con este gobierno. No es posible sentarse a discutir absolutamente nada. Entonces no vemos ninguna solución ni a corto ni a mediano plazo, lo cual es triste, ¿no? Porque en todos los aspectos estamos haciendo milagros ya, tratando de mantener el barco a flote y cada vez se hace más complicado. Rubén, gracias por el tiempo y por los ejemplos, porque a mí me cuesta mucho, bueno, la mayoría obviamente entiende esto, a mí me cuesta que algunos crean que eso, que pertenece a un público y que favorece, digamos, entre comillas, un privado, nunca le vuelve al Estado. Vaya error que no hacemos esta cuenta, porque después hablamos de que el Estado te come una parte de lo que vos armás, pero después cuando le das el ejemplo, claro, también se niegan. Hay gente que se niega, que ve en la idea de alguien, o en este caso, lo que hablamos de esta fuga de cerebro,
siempre una cuestión de querer estar en contra. Y la realidad no es querer estar en contra, sino marcar esta situación. En base a tu experiencia, aquel que se haya preparado, que tenga conocimiento, que pueda meter un satélite en órbita, que pueda darle valor agregado a la soja, que pueda darle valor agregado a la leche, ¿se va a quedar sin laburo, como creen algunos, o en realidad va a ir a laburar para otro en otro lugar del mundo que le va a sacar beneficio y el problema lo vamos a tener nosotros que no tenemos gente con valor agregado? Buena tu pregunta, y la verdad es que no tengo una respuesta contundente, pero yo me temo que ahí hay una cuestión generacional. Lo estamos viendo ya, la gente joven especialmente bien formada, y muchos que ya se fueron, digamos, ¿no? Dijeron, bueno, ya aguanté 1 año y medio, esto no tiene posibilidades de mejorar, entonces me voy. Y hay otros que todavía están aguantando, pero también están aceitando sus contactos en el exterior para irse, digamos. Hay cuestiones que son duras, ¿no? Porque hay cuestiones que tienen que ver con el terruño, con los afectos, qué sé yo, pero bueno, tampoco se puede. Y los que ya peinamos cana, bueno, estamos del otro lado, entonces estamos, difícilmente nos pensemos en irnos, ¿no? Más bien buscamos alternativas. Y con respecto a eso, claro, no es que haya despidos, los hubo obviamente despidos, ¿no? Especialmente el personal contratado, los famosos artículo 9, contratado precarizado, pero es una asfixia gradual, con una pérdida del 40% del poder adquisitivo, la gente busca otros horizontes, digamos. Tenemos 850 investigadores, como les decía, que están esperando para ingresar. No sabemos dónde está esa gente. Sabemos de algunos casos particulares que están, qué sé yo, manejando un Uber. O sea, hay de todo, ¿no? En el personal administrativo hay gente muy bien formada, tenemos contadores, qué sé yo, que también se están yendo a otros trabajos donde a veces, y nos ha pasado con el último ejemplo, de hace 2 semanas, una persona que se fue, hacía años que trabajaba en la unidad administradora territorial ahí, nos dijo que no aguantaba más la incertidumbre y que se consiguió otro trabajo con más horas y la misma paga. Prefieren irse a otro lugar porque la sensación de incertidumbre y desinversión para algunos es insostenible. Rubén, gracias por el tiempo. Iba un poco a eso, para explicarle a alguno que no es que ese tipo capacitado hoy queda en la calle. Los que quedamos sin esa inversión somos nosotros. Ellos encontraron un lugar, como la hija de uno que me cuenta acá, la prepararon toda la vida, y obviamente se le va a Andorra. Pero bueno, el desarraigo y la situación que no va a tener su hija, licenciada en biotecnología, que le va a ir bien afuera, que va a ganar bien afuera, esta familia, y esto es lo que me duele también, sí le va a encontrar va a tener un problema, más allá de que la hija esté satisfecha y realizada profesionalmente porque estudió. El no tenerla todos los días con ellos. El problema lo tenemos los comunes, los que no llegamos a tener esa preparación, los que hacemos otro tipo de actividades, no el que está muy preparado, porque el muy preparado se lo están llevando. De hecho, hay otro que me dice que apoya todo esto, pero que la empresa no se lo lleve gratis. No se lo llevan gratis, porque una empresa cuando exporta, y ahí tendríamos que ver la situación, cuando exporta, tiene que dejar algo. Siempre tiene que dejar algo. Después que malversemos los fondos que nos deja la empresa que exporta, bueno, ya es otro tema. Pero el que exporta tiene que dejar algo. No es real que exportan y usan en la materia prima que formó un Estado y no pagan nada. No, sí pagan, sí exportan. Y le cobramos a la exportación. Rubén, gracias por el tiempo. No, al contrario, gracias a ustedes.